Capítulo 7. Estaban en la casa de ella, originalmente de sus abuelos, quienes solían tener inquilinos. Quedaba cerca del barrio de los estudiantes, en el cual Kevin y Livia habían conseguido el libro. La familia había descartado la posibilidad de tener la casa en alquiler por temor a ocupas o a inquilinos deshonestos. Por ende, ella vivía allí desde que tenía aquel trabajo y podía mantenerse. Se hallaban en el living. Kevin cocinaba mientras la chica yacía dispersa sobre un sillón bordó frente a la televisión, inexpresiva, de hombros caídos y viendo al vacío. Él conversaba emocionado. Expresaba sus teorías respecto al libro y sus orígenes, las posibilidades y el hecho de que él no solía creer en asuntos de índole paranormal, pero esto lo estaba convenciendo. Livia estaba agotada. No solo de los invasivos aromas, sino de las situaciones que tuvo que atravesar aquel día. Las emociones confusas respecto a él y, obviamente, el susto de embarazo. Él estaba demasiado entusiasmado y concentrado en otra cosa como para notarlo. Pero ella no se estaba sintiendo para nada cómoda con su presencia, incluso con la paranormal atracción entre ellos formada por el libro. Y el hecho de que le estuviese ahorrando el trabajo de cocinarse. Su cuerpo parecía estar obligándola a echarlo de la casa. De verdad sentía un fuerte deseo por decirle que se fuera, que no quería verlo más. Se llegó a preguntar si era su periodo, si estaba por llegar la fecha. Tantas preguntas de si quererlo o no quererlo se había hecho en tan solo unas horas atrás, y ahora solo deseaba que desapareciese. Estúpida, inestable, tonta, boba, histérica, enamoradiza. Pensó y sujetó con fuerza el control remoto. Presionó el botón de encendido y se topó con las noticias donde anunciaban que al día siguiente tendrían una fuerte tormenta. Intentó concentrarse en ello, pero no tenía muchos planes para su domingo y tampoco muchos canales. No pagaba el cable y la televisión casi cumplía la función de adorno en su hogar. Prestó atención a sus oídos. Escuchó el viento soplar fuera y se asustó a sí misma con una tontería. Tuvo miedo a percibir algo distinto, de haber leído la definición de escucha y estar experimentando alguna que otra locura similar a lo de las últimas horas. Pero no había sido así. Y por más que odiaba admitirlo, todo lo que estaba diciendo Kevin tenía sentido, todas sus teorías, por más fantásticas que parecieran. Para ella iban de la mano con muchas cosas de las cuales ella estaba segura eran reales. Fuerzas del cosmos, poderes ocultos de los humanos, un mundo aparte entre el día y la noche, el poder de la oscuridad. Enumeró cosas en silencio, nombrándolas imponentes como si fuesen títulos de películas o documentales. Ni siquiera lo estaba escuchando. En realidad, no le molestaba en lo absoluto, pero dijo brusca y agresiva: ¿te podés callar? Y se volteó a mirarlo. Tras notar la expresión en el rostro de él, de sorpresa y de niño regañado, fingió algo de buen humor y sonrió. Perdón, quiero escuchar esto, dijo y subió el volumen de la televisión. Una pequeña mentira. No hería a nadie. Se sentía de por sí ya demasiado buena por pedir silencio en su propia casa y disculparse tras ello. Aún así, poco creíble. Las personas en pantalla estaban hablando de cómo pasarían su domingo encerrados mirando series. Y de la que se estaba salvando él, solo por ser quien era, pues en su buena educación y quizás excesivo respeto por la privacidad no estaba pidiendo explicaciones con respecto al test de embarazo que Dalila había abanicado a los cuatro vientos en el bar. Pudo notar cómo repetidas veces había, con talonazos y golpes de codo, frenado a su amigo Eric de preguntar al respecto. También se hallaba molesta por lo que, para ella, había sido un intento forzado de presentarla a un amigo suyo. ¿Por qué otra razón irían a un bar a 2 cuadras del trabajo de ella? El almacén que habían comprado no quedaba cerca, en lo absoluto, y aquel tampoco era el mejor bar de la ciudad. Además, al llegar él mismo, dijo que había estado intentando contactarla por mensajes. Confirmaba su teoría. Seguro decidieron seguirnos al ver que compramos algo en la farmacia. Pensó paranoica.
Kevin terminó de cocinar y sirvió la comida frente a ella, en la mesa de té que tenía entre el sofá y la TV. No dijo nada. Ella tampoco. Eran unos ñoquis de paquete, se veían como tales y su sabor habría sido el mismo que el del nombre ñoquis de paquete, de no ser porque él le había preparado una salsa aparte. Lo oyó suspirar mientras masticaba el primer bocado. Obviamente, creía haber hecho algo malo. Su sonrisa y su pasión por el libro parecían haberse desvanecido, o al menos silenciado. Ella estaba feliz por ello. Sentía que de oírlo volver a aquella conversación lo echaría instintivamente. Fue su idea la de leer algo juntos. Era quizás su culpa que ahora fuesen acechados por el tal Subukni. No estaba segura de que así se llamara, o cómo se pronunciaba. Sentía que eso era algo bueno, como si al no conocer el nombre no podría herirla. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el nombre y el hecho de que fuese solo Incubus, con diéresis en las U y al revés. «Maldita sea», se murmuró burlona y a la vez muerta de miedo. «Es fácil de recordar». Volteó a mirar hacia los lados, a los rincones de la sala para asegurarse de que no había nada ni nadie. Él la notó girar la cabeza, algo desesperada y ansiosa, como si estuviese buscando algo, y reaccionó diciendo: «¿Qué? ¿Está muy caliente? Espera, busco agua». Se puso de pie y fue a caminata veloz cual empleado, mozo o mayordomo personal hasta la heladera, de donde trajo 2 pequeñas botellas de agua fría. Ella meneó la cabeza diciendo que no se trataba de eso, sin decir nada obvio, pues no estaba de humor, no quería soltar palabra alguna. Fue después Lidia quien suspiró, y en su afán por hacerla hablar, él, ignorante y poco sabio, preguntó: «¿Era tuyo el test?». Ella volteó con la boca llena, todo incentivo de tragar desapareció y estuvo al borde de contestar mal. «Entenderás mi curiosidad», dijo él, deteniéndola. «Hace mucho no lo hacemos, sin cuidarnos». Ella se sentó derecha, aún sin decir nada, pero con expresión de sorpresa y un poco de desconfianza. Tragó su bocado a medio masticar. «¿Estuviste con alguien más?», preguntó Kevin. Se sintió invadida, no sabía por qué. Era una pregunta válida, pero se negaba a dar explicaciones a toda costa. No había sido así, no había estado con nadie además de él desde el día en que se conocieron. «No», respondió por automatismo y se arrepintió de ello, pero no se lo dejó saber. Corrió la cara y siguió comiendo, fingiendo prestar atención a la tele, aun cuando no podía siquiera enfocar su vista en ella. Él echó la cabeza hacia atrás, miró el techo y pensó, como siempre, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Y qué podía hacer bien? Si estaba esforzándose demasiado o si no era suficiente. También se planteó por qué seguía atrás de ella. La atracción no era constante, siempre hacía falta un gesto, una frase, algo que lo hacía ganársela otra vez. Un masaje de pies, el despertar con calor, un corte de luz. «¿En serio?», se preguntó saboreando el aroma, que él había nombrado olor a mi súcubo, que ella odiaría por el posesivo mi en el medio. «¿Por qué sigo acá?». Se puso de pie tras terminar su plato y tomó el de ella, que ya estaba vacío. Los lavó, no por educación, sino porque quería volver a planteárselo sin estar al lado de ella. Verla de perfil no ayudaba en nada, ni mucho menos con aquellas caricias que los recientes olores le causaban a sus sentidos. La tenía de espaldas. Podía llegar a abrazarla e invitarla a dormir juntos. Eso siempre funcionaba. Una vez en la cama, en la oscuridad, ella era más cariñosa y menos problemática. «¿Pero por qué?». También podía mandarle una imagen graciosa al celular. Ella reiría y voltearía a mirarlo con una sonrisa, no sin antes responder con otra imagen cómica. «No», pensó. «Eso fue al inicio, las primeras semanas». Después de un largo suspiro de rendición y desapego mental, se decidió. Tomaría sus cosas e iría directo a su departamento, solo para esperar el mensaje de ruptura, irse a dormir y luego reiniciar un día normal. Al sujetar su bolso, chequeó al tanteo que todo estuviese allí dentro. Ella volteó para, desinteresada, preguntar: «¿Te vas?». Él seguía asegurándose de tener todo cuando expresó: «Sí, me voy porque...». Y al tocar el libro, se iluminó una luz al fondo del túnel de su posible despecho. No terminó lo que iba a decir.
No dijo que se iba porque ya sabía que ella no lo quería ahí. En cambio dijo, porque voy a devolver el libro. Ella sonrió con algo de esperanzas de que él terminase con lo que ella estaba considerando una posible maldición. No tenía nada que ver con ellos como pareja. Ella solo quería salvar su propio trasero. ¿En serio? Sí, dijo Kevin, renovado de energía y otra vez con ánimos de quedarse con la chica, por más que ella no estuviese en lo absoluto enfocada en ello. Es acá cerca, ¿no? Sí, asintió ella. ¿Te acordás de cómo llegar y qué casa era? De vista sí, respondió él y sacó el libro de su bolso, dejando atrás el maletín con su laptop, pues volvería allí para dormir. Se movió a caminata rápida cuadra por cuadra, contento, y en el fondo sintiéndose un estúpido. ¿Qué estás haciendo? Meditó e intentó no prestar atención, por más que una y otra vez se decía, ¿esto te interesa? Es lo más interesante que hayas encontrado en tu vida y lo vas a devolver a cambio de unas semanas más de relación. Asintió con la cabeza como si estuviese respondiéndose a sí mismo sin vergüenza alguna. Fue como la última gota, y se imaginó a aquella voz de la razón caminando fuera de la metafórica habitación. Se detuvo bajo uno de los faroles de la calle. Miró a ambos lados. La calle estaba vacía, nadie alrededor, como si alguien fuese a contárselo a Lidia. Ni siquiera tenían amigos en común. Si iba a renunciar a algo por ella, podía al menos antes disfrutarlo un poco más. Tomó asiento al borde del cordón y se dijo, un poco más. Si avanzo un poco más y después lo devuelvo, no pasa nada. Visión, del latín vicio onis. Acción y resultado de ver o percibir a través de la vista. Sentido por el que se perciben los objetos y seres, en el caso del insomne, no necesariamente iluminados. Un insomne puede recibir a su alrededor toda una fauna distinta a la de los durmientes. Más allá de los súcubos y subugni existen seres u objetos de origen noctámbulo con los cuales solo a través del conocimiento y educación con respecto a los mismos es posible interactuar. Como por ejemplo, el tren de la depresión, un lugar de frecuente reunión para otros insomnes, donde experimentan el viaje y placer del mundo insomnis, tanto diurno como nocturno. Cada viaje es distinto y hay accesos por todos lados, preferiblemente en lugares donde otro carente de sueño haya decidido ponerlo. ¿Tren? Pensó y elevó la mirada, esperando toparse con vías enfrente suyo, pero no fue así, sino mucho más espectacular. Recorrió la mirada por encima de las casas. A quizás 100 metros de altura podía ver cómo recorrían puentes y vías antiguas pero sofisticadas en arquitectura, como una red de comunicación entre cientos de casas, y de poder verlo desde más arriba, parecerían miles. Algunas columnas se comunicaban con las vías a través de escaleras caracol, en otras escaleras de mano verticales, y una o dos de las que podía ver desde allí, ascensores. Pudo ver al tren pasando, pero desde muy lejos. Atravesó un edificio como si no estuviera allí, y al hacerlo pareció cargarse de gente, pues la iluminación dentro cambió y pudo ver sombras. Siguió leyendo. Para conocer más conceptos y experimentarlos, se recomienda saltearse al capítulo posterior a la descripción de los sentidos. De lo contrario, siga leyendo en el orden presentado por el editor. Leyó la siguiente definición. Audición, acción de oír, capacidad para percibir objetos o seres aquí descritos a través de los órganos de audición. Dio un salto desde la vereda al oír el chillido del tren pasar por la vía que se hallaba encima de él. Y, en su paso, lo bañó en una lluvia de chispas, y emocionado rió con locura. Era fascinante, era un mundo distinto que apenas empezaba a conocer. Imaginó todo lo que le quedaba por explicar y se regocijó en alegría. Te estás divirtiendo, dijo una voz femenina, atractiva, familiar. No tuvo tiempo de pensar. Volteó fingiendo total normalidad, asustado. Aunque no fuese Lidia, tendría que explicar su extraño comportamiento y como último recurso quizás decir que estaba drogado. Lo primero que le nacía decir era «no estoy drogado», contradiciendo su plan, pero no hizo falta. Era la chica, la dueña del libro. «Hey, ¿qué...?»
Quiso preguntarle qué estaba haciendo allí, pero no solo era donde ella probablemente vivía, sino que notó que llevaba a una mujer anciana, inmóvil, en una silla para discapacitados. ¿Qué es esto?, preguntó levantando el pesado libro. Simple y sin vueltas. Ella le pidió con un gesto que la siguiera y él no se negó en lo absoluto. Nadie lo haría. Al llegar a la casa, entró por un pasillo largo que conectaba el pórtico con 3 puertas, una de una habitación, otra con un baño y otra de la cocina. Al fondo del pasillo no había puerta alguna, sino una estructura metálica que no pudo identificar por ser más grande que la angosta abertura. El lugar parecía viejo y a su vez modificado. Supuso que alguna vez había sido una casa más grande y que la remodelaron para dar al ojo a estudiantes, como muchos en aquella zona. La chica llevó a la mujer en silla de ruedas, silenciosa, hasta una cama y allí la recostó. Le proporcionó un par de pastillas y la ayudó a tragárselas con un vaso de agua. Por ser sábado, asumió que eran para ayudarla a dormir. Podía escuchar música fuerte en los alrededores. Después de todo, aquella área de la ciudad estaba sobrepoblada por jóvenes y era un sábado común y corriente, al menos para los demás. ¿Agua? ¿Té?, preguntó la dama de enormes ojos claros y piel pálida, a la que cualquiera diría que sí ante cualquier pregunta, y eso fue lo que pasó con él. Sí, respondió. Después sacudió brevemente la cabeza y se corrigió. Agua. Ella le sirvió y dio un vaso y lo invitó a pasar al fondo del pasillo, donde por primera vez vio la estructura metálica. Era, efectivamente, uno de los ascensores, y se veía tan real como cualquier otro. Él hasta podía oler el metal. Lo único distinto era que no encajaba con la habitación, no por cuestiones decorativas, sino que no dejaba una sombra, no era afectado por la luz que lo rodeaba. Parecía una mala edición de imagen. Lo esquivó caminando por al lado y se sentó junto a ella, en un sofá rojo. Bebió un trago y la señorita, sonriendo de lado, dijo desde detrás de un liso mechón de cabello que cubría uno de sus grises ojos. No como una simple pregunta, sino como parte de un chiste. ¿Buena lectura? Él solo asintió con la cabeza, ahogando sus preguntas en el vaso de agua que era ya su segunda noche experimentando con aquello. Ella tomó aire. No es un libro. Es un... empezó a explicar y no pudo terminar sin ser interrumpida. ¿Una enciclopedia? No, dijo ella, pero pareció apreciar el término, como si no lo hubiese escuchado antes. Se podría decir que es una boya. Kevin dudó de estar entendiendo a qué se refería. Se imaginó una boya flotando en el agua, siendo agitada por el viento y las mareas. Se preguntaba si existía otra definición para el término y él no la conocía. ¿Sabes para qué sirve una boya? No podía dejar de mirar a la chica. No era necesariamente una atracción sexual. Ya no. Tenía su mente en otras cosas, pero sentía mucha intriga. Parecía una estrella de rock, alguien famoso. Se veía como un efecto especial en una película, quizás menos real que la estructura metálica del ascensor que tenía enfrente. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella soltó una pequeña risa. Perdón, suelo provocar cosas raras en la gente. ¿Qué sos?, preguntó después él y con un gesto se disculpó. Luego dijo, perdón, estoy teniendo un día raro y vos... Entiendo, no te preocupes, expresó asintiendo y levantó uno de sus hombros. Me llamo Kevin, dijo él, cordial, esperando que ella respondiese también, presentándose. Ale. Bueno, Ale, dijo después, agitado porque estaba seguro de estar a punto de obtener las respuestas que tanto deseaba. No es un libro, dijo ella, divertida, repasando de lo que hablaban momentos atrás y moviendo la nariz de arriba a abajo con cada palabra. Es una boya. Ajá, dijo él, miró a los lados. No tenía idea de a qué se refería. ¿Sabes para qué sirve una boya? Pensó en voz alta, consciente de que era la segunda vez que recibía la pregunta. ¿Para señalar, guiar, indicar la presencia de algo? Bingo, expresó ella de voz siempre seductora y le quitó a él el vaso de agua, dejándolo ansioso por volver a posarlo entre sus labios. Pero es un libro,
dijo él. Quería pronunciarlo como pregunta, pero parecía innecesario ya que, en efecto, se veía como uno. Ella puso los labios en forma de beso y elevó las cejas. Le quitó la obra forrada en cuero de las manos y la observó. Ahora lo es. Cuando me lo dieron a mí se veía como una revista. Él, emocionado, preguntó. ¿Cambia de forma? Siempre. Jugó con los ojos tras recordar. Casi siempre. ¿Quién te lo dio?, preguntó él. Una vecina. Cuando era chica, no era la más linda del curso, dijo ella expresando dudosas añoranzas, como extrañando algo que no debería extrañar. Luego se volvió hacia él. Nunca tengo con quién hablar, no de esta forma. Todo el día cuido a esta mujer. Lo golpeó en el hombro amistosamente. Qué bueno que hayas venido. Él se rió y se frotó la zona del golpe. Extrañado, era evidentemente una chica antisocial, se comportaba de formas extrañas, aún con él siendo un completo desconocido. Ella continuó. Sí, vivía en un edificio viejo con mucha gente vieja. Me la pasaba sentada en las escaleras, viendo revistas con esos cuerpos esbeltos, esculturales, con aquellos rostros de muñeca. ¿Y esta mujer simplemente te lo regaló?, preguntó él, ansioso por la historia, mostrando su poco interés en lo que ella realmente estaba queriendo expresar. Sí, respondió ella sin notar que él la apresuraba. Trabajaba de curandera y bruja. Siempre me veía al abrir su puerta para hacer pasar a sus pacientes. Yo leía afuera porque mis padres se peleaban todo el día. Qué mal. Un día me vio llorando mientras miraba una de esas revistas. Me hizo pasar y, de entre una pila de discos, sacó la revista. La recuerdo con claridad. Así que para ella, cuando se lo dieron, habrá sido un disco de vinilo. Lo mismo supuse. La revista tenía un estilo vintage, gastada en los bordes con pliegues y arrugas en forma de quebraduras. Parecía un vidrio roto. Decía grande en un romboide horizontal violeta, con letras negras de bordes blancos. The Nightcrawling Teen. No sabía inglés, pero la palabra teen estaba en todo lo que yo leía, así que suena al nombre de un cómic, interrumpió Kevin. Lo mismo pensé, exclamó ella, cediendo de nuevo a las interrupciones, y continuó, compenetrada. En la tapa había una chica muy... Lo pensó muy bien. No quería usar la palabra con la que tanto la denigraron por años. Por ende, solo dijo: una como era yo. Así que, obvio, me interesó y me encantó. Así que la boya simplemente se convierte en algo que uno quiere. Que uno necesita, aclaró abriendo los ojos, como corrigiéndolo en algo obvio. ¿Y yo necesitaba un libro? Se terminó el vaso de agua y lo puso entre sus muslos, para evitar que se le cayera. Vos no, balbuceó ella mirando hacia arriba, de nuevo corrigiéndolo ante algo que para ella era obvio. Juntó sus dedos índices lento mientras dijo: ustedes. No lo necesitábamos exactamente, dijo él dibujando las comillas. Kevin, vos la querés. Ella apenas te soporta. Te morís de miedo de que te deje y ella muere de miedo de no poder dejarte. Él se mantuvo en silencio por unos instantes, viéndola fijo, ya no con tanta curiosidad, sino con algo de miedo. ¿Cómo? Ale abrió el libro y, tras hojear unos segundos, pareció encontrar algo y le marcó dónde leer. Aura, del latino, aura, brisa, soplo. Brisa o fama, entidad propia de la vida, maleable en los humanos, no física, manifestada en forma de ramas, cuerdas, telarañas oscuras o grietas en el plano visible, fisura paradimensional que conecta a las personas. Dijo él, y tras un leve mareo pudo ver cómo un árbol de vacío de oscuridad, de total carencia de luz, compuesto de algo similar a vapores o humo, crecía desde detrás de la chica, como si éste empujase fragmentos de realidad en su paso. Quiso salir corriendo, pero
El que ella pusiese su mano sobre la de él lo hizo tranquilizarse y entendió que esto no solo era inofensivo, sino que ahora para él sería lo normal. Miró a todos los alrededores. Las ramas de ella salían de allí, incluso llegaban hasta la habitación donde estaba la anciana, y una enorme grieta o rama sin bifurcar salía hacia el techo. Puede que se vea confuso ahora, pero con el tiempo vas a aprender a leerlo. Tan simple como una sonrisa o un ceño fruncido. Ella le asomó una mano. Él supuso que lo acariciaría, pero no fue exactamente así. Recorrió sus dedos por las grietas que él ahora notaba salían de él. «Le tenés miedo a la soledad, ¿eh?», dijo preocupada. «Yo también. Sería muy triste de no haber conocido a mi alma gemela cuando era una niña». ¿Es esto?», preguntó él y señaló la enorme fisura que iba hacia el techo. Respiraba o palpitaba como un ser compuesto por una única vena o que estaba compuesto por su propio corazón. Algo fluía por dentro, algo denso, líquido, quizás viscoso en sectores. Era difícil sacar conclusiones con algo que acababa de aprender. «Sí, lo amo mucho. Está enojado ahora, pero se le pasará». La dama se abrazó a sí misma. Miraba hacia el lado opuesto de donde venía aquella deformada rama de furia que la conectaba con otra persona. Él estaba seguro de que allí había una historia complicada. Intentaba pensar que habría necesitado hacer una mujer tan hermosa para que un hombre se enojara así con ella.